Ella se burló, eres tan inseguro con mi ex. Quizás no eres material de novio. Me quedé en silencio. A la mañana siguiente, las maletas de ella esperaban en el porche de él. Algunas conversaciones lo cambian todo, incluso cuando crees que estás preparado para ellas. Para lo que no estaba preparado era para la facilidad con la que 18 meses de lo que yo creía que era amor podían ser descartados con una risa que se sentía como agua helada en mis venas. Soy Javier, 31 años, analista financiero en una firma de inversión de tamaño mediano en la Ciudad de México. Siempre he sido del tipo que cree que las acciones hablan más que las palabras, pero a veces las palabras revelan todo lo que necesitas saber sobre el carácter de alguien. Ese martes por la noche en nuestro ático en Polanco, finalmente obtuve la verdad que había estado evitando durante semanas. Sofía había estado llegando cada vez más tarde de lo que ella llamaba cenas de negocios, con clientes potenciales. El caso es que había empezado a notar cargos en nuestra tarjeta de crédito compartida de restaurantes en los que nunca había estado, lugares como Rosa Negra y Lin Lin, el tipo de sitios donde una cena para dos cuesta fácilmente 8,000 pesos. Cuando mencioné los cargos durante lo que pensé que sería una simple aclaración, su respuesta me tomó completamente por sorpresa. Esas no son con clientes, dijo, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Son con Alejandro. Alejandro, su exnovio, quien convenientemente había fundado una firma de capital de riesgo hacía 6 meses y no dejaba de encontrar razones para reunirse con Sofía sobre posibles colaboraciones. Sentí que algo frío se asentaba en mi estómago. ¿Por qué no me dijiste que estabas cenando con tu ex? Porque sabía que reaccionarías de forma exagerada, dijo, finalmente dejando su teléfono con una expresión de exasperación. Son negocios, Javier. Alejandro es exitoso ahora. Tiene contactos. ¿Cenas de negocios que ocurren 3 noches a la semana hasta la 1 de la mañana? Ella rodó los ojos. ¿Ahora estás rastreando mi ubicación? Eso no es nada controlador. Saqué mi teléfono y le mostré el extracto de la tarjeta de crédito. No estoy rastreando nada. Estoy preguntando por qué hay cargos de cenas caras que estoy pagando pero a las que nunca asisto. Ahí fue cuando su máscara se cayó por completo. Dios, eres tan inseguro con mi ex. Quizás no eres material de novio si no puedes manejar que tenga relaciones profesionales con gente exitosa. Las palabras golpearon como un golpe físico, pero fue la risa que siguió lo que realmente destruyó algo dentro de mí. No era amarga ni enfadada, era genuinamente divertida, como si la idea de mis preocupaciones fuera absurda, como si yo fuera un niño celoso que no podía entender las relaciones de adultos. Me quedé sentado allí un largo momento, observándola mientras navegaba por su teléfono como si no acabara de destripar toda nuestra relación con precisión quirúrgica. Tienes toda la razón, dije en voz baja. No soy material de novio para alguien que miente sobre dónde gasta mi dinero para cenar con su ex. Ella levantó la vista entonces, sorprendida por mi tono tranquilo. No estoy mintiendo sobre nada. Me dijiste que eran cenas de clientes. Eso fue una mentira. Estás gastando nuestro dinero compartido en cenas románticas con tu exnovio. ¿Ese es otro problema completamente distinto? No son románticas, comenzó Sofía. La interrumpí. 3 noches a la semana hasta la 1 de la mañana en los restaurantes más caros de la Ciudad de México no son negocios. Son citas. Abrió la boca para discutir, pero luego pareció darse cuenta de que la habían atrapado. Está bien. Quizás hemos estado reconectando, pero no es lo que piensas. Lo que pienso es que has estado teniendo una aventura y usando mi tarjeta de crédito para pagarla. Su cara se enrojeció. No es una aventura. No hemos. Solo estamos hablando. ¿Resolviendo algunos viejos asuntos a mi costa? Dios, todo se reduce al dinero contigo. Ganas un dinero decente, Javier, pero no eres rico. Alejandro acaba de recaudar un fondo de 900 millones de pesos. Él juega en una liga diferente. Y ahí estaba, la verdad real debajo de todas las mentiras y excusas de cenas de negocios. Ya no era lo suficientemente exitoso para ella. Alejandro representaba el estilo de vida que ella realmente quería, y yo era solo el tipo que pagaba sus facturas mientras ella averiguaba cómo mejorar su situación. Me levanté y caminé hacia la ventana,
contemplando el horizonte de la Ciudad de México del que tan orgulloso había estado de poder permitirme cuando nos mudamos juntos. Entonces, esto sí es por dinero después de todo. Es por el potencial, dijo ella. Alejandro tiene visión. Está construyendo algo grande. Tú te contentas con analizar las inversiones de otras personas en lugar de hacer las tuyas. La crueldad casual era casi impresionante. 18 meses compartiendo una vida, planeando un futuro, y ella me había reducido a una especie de peldaño que estaba lista para descartar por mejores opciones. Me volví para mirarla. Tienes razón en una cosa. Definitivamente no soy material de novio. Ella sonrió como si hubiera ganado algo. Finalmente, algo de autoconciencia. Para alguien que miente, engaña y usa mi dinero para salir con otros hombres mientras vive en mi apartamento. La sonrisa se desvaneció. Eso no es. Eso es exactamente lo que es. Y ya que has dejado claro lo que piensas de mí y de esta relación, déjame aclararte algo a ti. Caminé y me senté frente a ella, manteniendo mi voz perfectamente calmada. Te demostraré que tienes toda la razón sobre que no soy material de novio, a partir de mañana. Algo en mi tono debió de registrarse porque su expresión de confianza vaciló ligeramente. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que estás a punto de descubrir cómo es realmente la visión de Alejandro para tu futuro cuando no estés viviendo en mi apartamento y gastando mi dinero. Me levanté y me dirigí al dormitorio. ¿A dónde vas? A dormir un poco. Mañana tengo un día ocupado. Esa noche, me quedé despierto mirando al techo, procesando la destrucción total de lo que había pensado que era una relación sólida. Pero debajo del dolor y la ira había algo más, alivio. La mujer a la que había estado apoyando y con la que había planeado un futuro acababa de revelar exactamente quién era en realidad. Y mañana, yo le iba a mostrar exactamente quién era yo a cambio. Mientras Sofía esperaba que pasara el fin de semana suplicando y disculpándome por mi inseguridad, yo estaba en Home Depot a las 7 de la mañana del sábado, alquilando un camión de mudanzas de 16 pies. Siempre he sido metódico. Es lo que me hace bueno en el análisis financiero, y abordé esta situación con la misma precisión sistemática que usaría para una revisión de cartera compleja. El primer paso fue la documentación. Pasé 2 horas fotografiando cada uno de los artículos que pertenecían a Sofía, desde sus bolsos de diseñador alineados en el armario hasta su colección de libros de arte raros que había acumulado durante su fase intelectual, el año pasado. Cada foto tenía fecha y hora y estaba geoetiquetada, creando un registro inquebrantable de sus pertenencias en mi apartamento. Luego vino la hoja de cálculo del inventario. Creé categorías detalladas: ropa, joyas, electrónicos, muebles que ella había traído, artículos personales y regalos que le había dado y de los que razonablemente podía reclamar propiedad. Cada artículo tenía una descripción, un valor estimado y una nota sobre su estado. Su colección de bolsos Hermès por sí sola valía más que mi coche, pero cada pieza fue documentada con números de serie y recibos de compra que encontré en sus archivos meticulosamente organizados. El descubrimiento más valioso fue su ordenador portátil, que había dejado abierto y con la sesión iniciada en su correo electrónico. No husmeé en sus mensajes, no necesitaba torturarme con detalles, pero sí noté varios correos de Alejandro discutiendo nuestros planes futuros, y cuando estés lista para dar el paso. La cronología era clarísima, había estado planeando su estrategia de salida durante semanas, quizás meses. Lo que más me impactó fue lo calculador que era todo. No se trataba de una reconexión espontánea con un ex. Era una transición cuidadosamente orquestada de una situación financiera a una mejor, conmigo como el marcador de posición temporal mientras ella aseguraba su mejora. Para el mediodía, tenía todo clasificado, empaquetado y cargado con eficiencia militar. La parte más difícil no fue el trabajo físico, fue ver 18 meses de vida compartida reducidos a cajas y bolsas. La cafetera que habíamos elegido juntos, los cojines que ella había insistido en que harían que el espacio se sintiera como en casa, las fotos enmarcadas de nosotros en vacaciones que yo había pagado mientras ella prometía que pagaría las siguientes, todo ello iba a parar a cajas como evidencia de una relación que aparentemente no había significado nada para ella. El golpe de genialidad llegó cuando encontré la dirección de Alejandro. Sofía había sido descuidada con su correo, y allí estaba en un extracto bancario que había dejado en la encimera de la cocina, la dirección de su nueva mansión en las lomas de Chapultepec. Según los registros de propiedad que consulté,
La había comprado hacía 8 meses por 50 millones de pesos, una compra en efectivo. El mismo periodo en que Sofía empezó a hablar de querer expandir sus horizontes, relacionarse con gente más exitosa. Llamé a una empresa de mudanzas profesional, del tipo que se encarga de traslados de alta gama, y organicé un servicio de entrega de guante blanco con confirmación de firma requerida. Los 7,500 pesos adicionales por el servicio premium valieron cada centavo por la documentación profesional que proporcionaba. Los de la mudanza llegarían a casa de Alejandro con un manifiesto detallado, documentación fotográfica y un recibo que demostrara que todos los artículos fueron cuidadosamente empaquetados y transportados sin daños. Incluso pagué extra por un seguro, asegurándome de que todo estuviera cubierto en caso de que Alejandro intentara afirmar que algo estaba roto o faltaba. El momento fue perfecto. Había investigado en línea las reuniones de la Asociación de Vecinos de Alejandro. Aparentemente, era muy activo en la Asociación de Colonos de las Lomas, y programé la entrega para justo cuando la reunión mensual estaría terminando. Máximo impacto de testigos mientras un camión de mudanzas se detenía en su impecable entrada con toda la vida de su exnovia cuidadosamente empaquetada en cajas. A las 4 de la tarde, todo estaba cargado y listo para la entrega. Tomé fotos finales de los espacios vacíos donde habían estado sus pertenencias, documentando la entrega limpia de su propiedad. Mi apartamento de repente parecía más grande, más limpio, más como el espacio del que me había enamorado originalmente antes de que se llenara con el gusto caro y el bagaje emocional de otra persona. La empresa de mudanzas llamó a las 6:30 de la tarde para confirmar la entrega exitosa. Señor, el caballero parecía sorprendido pero firmó por todo. Dejamos todas las cajas en el vestíbulo como se solicitó, y tiene la lista completa del inventario. Perfecto. Pasé esa noche haciendo algo que no había hecho en meses. Me preparé la cena, abrí una botella de vino que realmente me gustaba en lugar del caro que Sofía prefería, y vi un documental sobre análisis de mercado que ella habría llamado aburrido. Por primera vez en semanas, me sentí completamente relajado en mi propia casa. Alrededor de las 9 de la noche, mi teléfono comenzó a vibrar con llamadas cada vez más frenéticas de Sofía. Las dejé ir todas al buzón de voz. Los mensajes eran exactamente lo que esperaba: confusión, luego ira, luego amenazas de acciones legales. Javier, ¿qué demonios has hecho con mis cosas? Llámame ahora mismo. Esto es una locura. No puedes simplemente tirar las pertenencias de alguien. Voy a llamar a la policía. Esto es un robo. Pero mi favorito fue el último, donde su voz se quebró ligeramente. Por favor, solo llámame. Necesitamos hablar de esto como adultos. Como adultos. Qué ironía viniendo de alguien que había estado a escondidas con su ex mientras usaba mi tarjeta de crédito para pagar sus cenas románticas. Me serví otra copa de vino y comencé a planificar mis próximos movimientos para la semana siguiente. El domingo por la mañana trajo la tormenta que esperaba. Sofía apareció en mi edificio a las 8 de la mañana con su madre, Victoria, a cuestas, ambas con aspecto de estar preparadas para la guerra. El portero llamó y pude oír la voz de Sofía de fondo exigiendo que la dejaran subir de inmediato. Le dije que las hiciera subir. Tenía curiosidad por ver qué tipo de amenazas legales habían preparado durante la noche. Cuando abrí la puerta, Victoria empujó a su hija con el tipo de furia justiciera que solo proviene de escuchar una sola versión de la historia. Javier, no sé a qué tipo de juego crees que estás jugando, pero esto se acaba ahora. No puedes robar las pertenencias de alguien y dejarlas en casa de otra persona. Les hice un gesto para que entraran, notando cómo los ojos de Sofía se dirigían inmediatamente a los espacios donde solían estar sus cosas. El apartamento se veía completamente diferente sin su desorden. Más limpio, más organizado, más como un hogar que como un almacén de compras impulsivas y caras. No robé nada, dije con calma. Empaqueté cuidadosamente y entregué profesionalmente todas las pertenencias de Sofía en su nueva dirección. Su nueva dirección, la voz de Victoria se agudizó. Ella vive aquí. En realidad, no. Caminé hacia mi escritorio y saqué una carpeta que había preparado. Según el contrato de arrendamiento, solo mi nombre aparece como inquilino. Sofía ha estado alojándose aquí como mi invitada durante 18 meses, pero no tiene derechos legales de arrendamiento. Le entregué a Victoria una copia del contrato. Siéntete libre de que tu abogado lo revise.
El rostro de Sofía palideció. Javier, sabes que he estado contribuyendo a los gastos del hogar. ¿Lo has hecho? Saqué otro documento. Estos son extractos bancarios que muestran todos los pagos de alquiler, facturas de servicios públicos y cuotas del edificio de los últimos 18 meses. Cada pago provino de mi cuenta. Tus contribuciones fueron compras esporádicas de supermercado y alguna cena ocasional que cargaste a nuestra tarjeta de crédito compartida. Victoria estudió los extractos bancarios con creciente preocupación. Sofía me dijo que había estado pagando la mitad del alquiler. Sofía te dijo muchas cosas que no eran ciertas, respondí. Igual que me dijo a mí que sus cenas con Alejandro eran reuniones de negocios con clientes. Eso dio en el clavo. La mandíbula de Sofía se tensó, pero no podía discutir contra hechos documentados. Estás siendo vengativo porque heriste mis sentimientos. Estoy siendo práctico porque has estado mintiendo durante meses. Saqué la última pieza de mi documentación. Esto es particularmente interesante, un análisis de gestión de riesgos que hago para todas las decisiones financieras importantes. Victoria parecía confundida. ¿Qué tipo de análisis? Hago un seguimiento de los gastos de las obligaciones financieras compartidas para evaluar la exposición al riesgo continuo. Es una práctica estándar en mi campo. Le entregué una hoja de cálculo detallada. Esto muestra que en los últimos 6 meses, las contribuciones financieras de Sofía a nuestros gastos compartidos cayeron a prácticamente cero, mientras que sus gastos personales en mi tarjeta de crédito aumentaron un 340%. Los números eran devastadores. Victoria estudió la hoja de cálculo con la expresión de alguien que ve cómo se derrumba un castillo de naipes. Sofía, ¿es esto exacto? Lo está haciendo sonar peor de lo que fue. Los datos no mienten, dije. Y aquí está lo que es particularmente relevante para tus preocupaciones legales. Según el Código Civil de la Ciudad de México, se considera que alguien que no ha pagado el alquiler o los servicios públicos durante más de 30 días ha abandonado la propiedad. Sofía no ha contribuido a los gastos del hogar en 6 semanas. Pude ver a Victoria procesando esta información, sus instintos de abogada activándose. ¿Y qué hay de sus pertenencias personales? Cuidadosamente documentadas, empaquetadas profesionalmente y entregadas con cobertura de seguro completa y confirmación de firma. Tengo recibos de todo, incluido el manifiesto detallado de la empresa de mudanzas. Nada fue dañado, nada fue desechado y no me quedé con nada que le perteneciera. Sofía finalmente explotó. Esto es una locura. No puedes simplemente decidir que ya no vivo aquí. Yo no decidí nada. Tú decidiste cuando empezaste a mentir sobre dónde pasabas tu tiempo y mi dinero. Tú decidiste cuando me dijiste que no soy material de novio. Tú decidiste cuando empezaste a planificar tu futuro con Alejandro. Mantuve mi voz perfectamente nivelada. Simplemente te tomé la palabra y te ayudé a hacer la transición de manera más eficiente. Victoria estaba leyendo el contrato de arrendamiento con una minuciosidad profesional. Sofía, este es un contrato de arrendamiento para una sola persona. Realmente no tienes ninguna base legal aquí. Mamá, ¿de qué lado estás? Estoy del lado de la realidad legal, dijo Victoria bruscamente. Y la realidad es que Javier tiene documentación para todo mientras tú me has estado contando historias que aparentemente no son ciertas. La conversación continuó durante otra hora, pero el resultado era inevitable. Cada ángulo que intentaron atacar derechos de inquilino, daños a la propiedad, angustia emocional fue bloqueado por mi cuidadosa documentación y mi legítima posición legal. Había consultado con el departamento legal de mi empresa el viernes por la tarde, explicando la situación en términos generales como un asunto de gestión de riesgos personal, y me habían confirmado que mi posición era sólida. El golpe final llegó cuando Victoria pidió ver los extractos de la tarjeta de crédito que mostraban los cargos que había mencionado. Cuando vio el patrón de costosas facturas de restaurantes en momentos en que Sofía le había dicho que estaba trabajando hasta tarde o asistiendo a eventos de networking, su apoyo se evaporó por completo. Sofía María Thompson, dijo con el tipo de furia de nombre completo que trasciende la edad, has estado mintiendo a todo el mundo, incluyéndome a mí. Mientras se preparaban para irse, Sofía hizo un último intento de manipulación. Javier, este no eres tú. No eres tan frío y calculador. El hombre del que me enamoré nunca haría algo tan despiadado. La miré de pie en mi puerta, probablemente por última vez,
y no sentí absolutamente nada excepto una leve curiosidad sobre cómo pensaba que la manipulación emocional funcionaría después de todo lo que había hecho. El hombre del que te enamoraste era una red de seguridad financiera a la que podías mentir sin consecuencias. Ese hombre ya no existe. Victoria agarró el brazo de Sofía y la arrastró hacia el ascensor. Vamos, hemos terminado aquí. Y me vas a explicar exactamente cuán profundo es este desastre. Después de que se fueran, preparé café y me senté en mi balcón con vistas al bosque de Chapultepec, observando los barcos y sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Tus cosas están en mi garaje. Ven a buscarlas o las tiro. Alejandro. Sonreí y borré el mensaje. No tenía ninguna cosa en casa de Alejandro, lo que significaba que Sofía ya estaba descubriendo cómo era en realidad su estilo de vida mejorado cuando no vivía en mi apartamento sin pagar alquiler. Para el lunes por la mañana, Sofía había lanzado una campaña a gran escala en las redes sociales que habría impresionado a cualquier profesional del marketing digital. Sus historias de Instagram pintaban una vívida imagen de abuso y manipulación financiera, con selfies llorosos y leyendas sobre hombres tóxicos que usan el dinero para controlar a las mujeres. Las publicaciones de Facebook eran aún más dramáticas, describiendo cómo su exnovio controlador había robado sus pertenencias mientras ella estaba en el trabajo y las había tirado como basura en una dirección al azar. Pero los vídeos de TikTok eran su obra maestra, clips cortos y emotivos sobre cómo escapar del abuso financiero con etiquetas de tendencia y lágrimas cuidadosamente editadas que se hicieron virales en los círculos de influencers de la Ciudad de México en cuestión de horas. Descubrí el alcance de su campaña cuando mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes de preocupación de amigos en común. Bruno y Jessica, una pareja con la que salíamos en citas dobles regularmente, fueron los primeros en contactarme. Güey, ¿qué está pasando? Sofía está publicando cosas muy serias sobre ti, me escribió Bruno por mensaje de texto. Dice que la dejaste fuera y tiraste sus cosas. En una hora, tenía mensajes similares de otras 6 personas de nuestro círculo social. Sofía había coordinado claramente esta campaña, probablemente pasando la noche del domingo elaborando su narrativa de víctima mientras se alojaba en la mansión de Alejandro. Las publicaciones también estaban obteniendo una interacción significativa. Docenas de comentarios de sus seguidores expresando indignación y apoyo, compartiendo sus propias historias de abuso financiero y llamándome de todo, desde narcisista hasta sociópata. Lo admito, durante unos 10 minutos, sentí un destello de pánico. Las redes sociales pueden destruir reputaciones y carreras, especialmente en una ciudad como la Ciudad de México donde la imagen importa casi tanto como el rendimiento real. Pero entonces mi formación analítica se activó y me di cuenta de que Sofía había cometido un error crítico, había elegido la manipulación emocional por encima de la precisión de los hechos, y yo tenía 18 meses de evidencia documentada para contrarrestar cada una de sus afirmaciones. Mi estrategia fue simple, divulgación selectiva a personas influyentes clave en nuestra red de amigos en común. Empecé con Bruno y Jessica, ya que eran respetados en nuestro círculo social y siempre me habían parecido personas genuinamente decentes. Los invité a tomar un café el martes por la noche y llevé mi carpeta de documentación. Quiero que veáis los hechos reales antes de que esto se vaya completamente de las manos, les dije, extendiendo los extractos de la tarjeta de crédito sobre la mesa. Estos son los cargos que ella llama abuso financiero. La expresión de Jessica cambió mientras estudiaba las facturas de los restaurantes. Javier, estos son todos de lugares que odias. Te quejaste de lo pretencioso que era Rosa Negra cuando lo sugerimos para mi cumpleaños. Porque nunca estuve allí, dije. Sofía estaba usando nuestra tarjeta de crédito compartida para llevar a Alejandro a cenas caras mientras me decía que estaba trabajando hasta tarde. Les mostré la cronología, como los cargos coincidían perfectamente con las noches en las que ella afirmaba estar en reuniones con clientes o eventos de networking. Bruno negó con la cabeza lentamente. Estuvo engañándote y usando tu dinero para pagar citas durante meses. Y cuando la confronté, me dijo que no era material de novio y que Alejandro era más exitoso. Saqué mi teléfono y les mostré capturas de pantalla de sus propios mensajes de texto de la semana anterior, donde admitía haberse reconectado con Alejandro y se quejaba de mi enfoque, de mente estrecha, hacia el dinero. Jessica estaba leyendo los recibos de la empresa de mudanzas con creciente asombro. ¿Contrataste a una empresa de mudanzas profesional con seguro y documentación?
Quería asegurarme de que todo se manejara correctamente, que nada se dañara, que nada se robara, y que ella recibiera cada uno de los artículos que le pertenecían. La evidencia era abrumadora. Al final de nuestra conversación, Bruno y Jessica estaban completamente convencidos de que la narrativa de Sofía en las redes sociales era inventada. Y lo que es más importante, se ofrecieron a compartir la historia real con otras personas de nuestro círculo que habían sido engañadas por su actuación de víctima. El efecto dominó fue rápido y devastador. En 48 horas, la red de apoyo de Sofía comenzó a desmoronarse a medida que la evidencia documentada se extendía entre nuestros amigos en común. Su narrativa de víctima cuidadosamente elaborada se vino abajo cuando la gente vio los extractos reales de la tarjeta de crédito y se dio cuenta de que había estado mintiendo sobre hechos básicos. El punto de inflexión llegó cuando alguien compartió su TikTok en un chat de grupo local de la Ciudad de México que incluía a varias personas que nos conocían a ambos. La sección de comentarios, que inicialmente había estado llena de apoyo e indignación en su nombre, cambió gradualmente a medida que la gente comenzaba a cuestionar las inconsistencias en su historia. «Espera, si él tiró tus cosas, ¿por qué estás publicando desde la casa de Alejandro?», preguntaba un comentario. «Si era controlador financieramente, ¿cómo podías permitirte bolsos de diseñador con un salario de marketing?», preguntaba otro. El comentario más dañino provino de alguien que aparentemente había visto el camión de mudanzas profesional en el vecindario de Alejandro. «Vivo en Las Lomas y vi un servicio de mudanzas de guante blanco entregar como 50 cajas en esa dirección. Así no es como se tiran las cosas de alguien como basura». Para el jueves, varias de sus publicaciones habían sido eliminadas, y las que quedaban tenían secciones de comentarios llenas de gente señalando las inconsistencias en su historia. Su número de seguidores disminuyó en casi 300 personas en 3 días, y las marcas que le habían estado enviando productos gratuitos para publicaciones promocionales de repente se quedaron en silencio. Nunca publiqué nada yo mismo ni respondí directamente a sus acusaciones. No lo necesité. La verdad era más poderosa que cualquier narrativa que ella pudiera construir, y dejar que la evidencia hablara por sí misma fue mucho más efectivo que entrar en una discusión pública que solo generaría más drama. El último clavo en el ataúd de su campaña en las redes sociales provino de una fuente inesperada, el propio Alejandro. Aparentemente cansado de tener cajas de mudanza abarrotando su vestíbulo y de lidiar con las preguntas de los vecinos sobre la situación, publicó una única historia de Instagram mostrando las cajas cuidadosamente apiladas con la leyenda: «Cuando el ex de tu ex maneja las rupturas de manera más profesional que la mayoría de las empresas manejan las entregas». Fue sutil, pero la implicación era clara. Incluso Alejandro reconocía que yo había sido más que justo en cómo había manejado la situación. En cuestión de horas, esa historia había sido capturada y compartida en toda la escena de las redes sociales de la Ciudad de México, poniendo fin efectivamente al intento de Sofía de pintarse como una víctima. El martes siguiente, mi teléfono sonó con un número que no reconocí pero con una voz que conocía demasiado bien: Victoria, la madre de Sofía, y aparentemente la gestora de crisis designada de la familia. Su tono era completamente diferente al de nuestra reunión confrontacional de la semana anterior. Ahora, sonaba como una abuela preocupada llamando por un tesoro familiar perdido. «Javier, espero que no te importe que te llame directamente. Sé que las cosas terminaron mal entre tú y Sofía, pero espero que puedas ayudarnos con algo importante». Me recliné en mi silla de oficina, curioso por ver qué nuevo ángulo habían desarrollado. «¿Qué puedo hacer por ti, Victoria?». «Se trata del anillo de compromiso de la abuela de Sofía. Ha estado en nuestra familia durante 4 generaciones. Absolutamente irreemplazable. Sofía cree que podría haberlo dejado en la caja fuerte de tu dormitorio durante todo el caos de la mudanza. ¿Sería posible que pasáramos a comprobarlo, solo por unos minutos?». La historia era convincente: una reliquia familiar invaluable, generaciones de valor sentimental, un descuido inocente durante un momento emocional. Si no hubiera pasado la última semana documentando cada detalle de esta situación, podría haber sentido simpatía. En cambio, sentí curiosidad por lo que realmente buscaban. «Qué extraño», dije. «Recuerdo que Sofía fue muy cuidadosa con sus joyas cuando empacó. Déjame comprobar algo y te devuelvo la llamada». Después de colgar, hice lo que cualquier buen analista hace cuando se le presenta información sospechosa: investigué. El sistema de seguridad de mi apartamento archiva las grabaciones durante 90 días, y nunca me había molestado en revisar las del día en que Sofía recogió sus objetos personales antes de nuestra confrontación final.
Lo que encontré fue mejor que cualquier película de suspense de Hollywood. La grabación de esa tarde de jueves mostraba a Sofía revisando sistemáticamente mi dormitorio, pasando casi una hora fotografiando documentos del cajón de mi escritorio, incluidos extractos bancarios, carteras de inversión y análisis financieros relacionados con el trabajo. Pero la parte más interesante llegó en la marca de tiempo de las 3:47 de la tarde, cuando se la veía claramente empacando su joyero. La vi sostener un anillo de diamantes, examinarlo a la luz, y luego colocarlo cuidadosamente en una pequeña bolsa de terciopelo antes de guardarlo en su bolso. El anillo estaba definitivamente con ella cuando se fue, y estuvo hablando por teléfono durante todo el proceso de empaquetado, aparentemente discutiendo la estrategia con alguien fuera de cámara. Asegúrate de tomar fotos de todo, pude oírle decir a quienquiera que estuviera en la llamada. Podríamos necesitarlas más tarde. La conversación telefónica fue la prueba irrefutable que reveló que no se trataba de una novia angustiada recogiendo sus pertenencias, era una operación calculada de recopilación de inteligencia. Había estado fotografiando mi información financiera personal, probablemente planeando usarla en algún tipo de campaña legal o en redes sociales si intentaba luchar contra la ruptura. Cuando devolví la llamada a Victoria, mantuve un tono amable y servicial. Buenas noticias sobre el anillo. Lo encontré en la grabación de seguridad. Sofía definitivamente lo tiene. ¿Estás seguro? Ha estado buscando frenéticamente por todas partes. Absolutamente seguro. Lo empacó con mucho cuidado el jueves por la tarde alrededor de las 3:45. Puedo verla poniéndolo en una pequeña bolsa de terciopelo y guardándolo en su bolso. ¿Te gustaría que te enviara la grabación por correo electrónico? El silencio al otro lado se prolongó durante casi 30 segundos. Oh, dijo finalmente Victoria, su voz notablemente más apagada. Bueno, quizás lo extravió después de salir de tu apartamento. Eso es ciertamente posible, pero la grabación también la muestra fotografiando mis documentos personales y extractos bancarios mientras empacaba. Quizás quieras preguntarle sobre eso también. Otra larga pausa. Fotografiando documentos, extractos bancarios, cuentas de inversión, papeles de trabajo. Pasó bastante tiempo documentando mi información financiera mientras hablaba con alguien por teléfono sobre conseguir fotos de todo para usarlo más tarde. Oí a Victoria tomar una respiración profunda. Javier, no tenía ni idea. Me imaginé que no. La grabación deja bastante claro que esto no fue solo una ruptura emocional para ella. Fue una operación estratégica. Estaba recopilando inteligencia, probablemente planeando usar mi información financiera si intentaba oponerme a su decisión de irse. Cuando Victoria volvió a hablar, su voz había cambiado por completo. Ya no era la abuela preocupada. En su lugar, había una abogada que acababa de darse cuenta de que su cliente había estado mintiendo sobre todo. Te debo una disculpa. Varias disculpas, de hecho. Solo estabas protegiendo a tu hija basándote en la información que ella te dio. Lo entiendo. Lo que me contó sobre la situación estaba incompleto. Victoria, tu hija fotografió mis documentos financieros personales sin permiso mientras fingía empacar sus pertenencias. Eso es un posible robo de identidad. Luego intentó manipularte para que la ayudaras a acceder a mi apartamento con pretextos falsos para buscar un anillo que definitivamente se llevó consigo. Tengo todo documentado y archivado. El silencio final duró casi un minuto. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. No volveremos a contactarte. Después de esa llamada, nunca más volví a saber de Victoria. No más amenazas legales, no más demandas de acceso a mi apartamento, no más emergencias con reliquias familiares. La grabación de seguridad había revelado no solo el engaño de Sofía, sino la naturaleza calculada de todo su enfoque hacia nuestra ruptura. No solo había estado planeando dejarme por Alejandro, se había estado preparando para la guerra, reuniendo municiones para usar si yo hubiera intentado luchar por nuestra relación o exponer sus mentiras. La ironía era perfecta, su intento de obtener una última ventaja se había vuelto completamente en su contra, revelando el verdadero alcance de su manipulación y destruyendo cualquier simpatía que su familia pudiera haber tenido por su situación. 3 semanas después, estaba revisando los informes de cumplimiento normativo trimestrales cuando mi teléfono sonó con una llamada que me heló la sangre. Era David Cárdenas, el director de cumplimiento normativo de mi empresa, y su tono me dijo de inmediato que no se trataba de una consulta de rutina.
Javier, te necesito en mi oficina de inmediato. Tenemos una situación grave que involucra posibles infracciones de las leyes de valores. Sentí que se me revolvía el estómago mientras caminaba hacia el piso ejecutivo. En mi campo, los problemas de cumplimiento pueden acabar con carreras de forma permanente, y no podía imaginar que podría haber desencadenado una investigación. La oficina de David era austera y profesional, con el tipo de atmósfera que hacía que incluso las personas inocentes se sintieran culpables. Siéntate, dijo, cerrando la puerta detrás de mí. Hemos recibido información que sugiere que informes confidenciales de análisis de clientes de tu cartera pueden haber sido compartidos con terceros no autorizados. Sentí que el mundo se tambaleaba ligeramente. ¿Qué tipo de información? Ayer llegó un aviso anónimo a través de nuestra línea directa de ética. Alguien afirmó que has estado compartiendo investigación de inversión propietaria con personas ajenas a la empresa. Sacó una carpeta gruesa con documentos. La persona que llamó mencionó específicamente informes sobre 3 empresas en las que la firma de capital de riesgo de Alejandro Rodríguez invirtió fuertemente en los últimos 6 meses, empresas que, casualmente, se alinean perfectamente con las recomendaciones de tu investigación interna. Las piezas encajaron con una claridad devastadora. Sofía había fotografiado mis documentos de trabajo durante su operación de recopilación de inteligencia, y de alguna manera esa información había llegado a la firma de Alejandro. La cronología era condenatoria, las inversiones recientes más exitosas de Alejandro coincidían perfectamente con mis informes de análisis confidenciales en los que había estado trabajando durante los últimos meses de mi relación con Sofía. David, nunca compartí ninguna información confidencial con nadie fuera de la empresa. Alguien tuvo acceso no autorizado a mi espacio de trabajo personal, pero puedo demostrar exactamente cómo sucedió. Pasé la siguiente hora explicándole todo a través de la grabación de seguridad, la cronología documentada del engaño de Sofía y la clara evidencia de que ella había fotografiado mis materiales de trabajo sin mi conocimiento ni consentimiento. Le mostré las marcas de tiempo que probaban que las fotos se tomaron semanas antes de que la firma de Alejandro hiciera sus inversiones correspondientes. David estudió todo con la precisión metódica de alguien cuyo trabajo depende de obtener los hechos con exactitud. Esto es en realidad peor que un simple intercambio de información, dijo finalmente. Si tu exnovia estaba suministrando información privilegiada a la firma de inversión de su nuevo novio, estamos ante posibles violaciones de la CNBV que podrían resultar en cargos criminales. La investigación duró 2 semanas, pero los hallazgos del equipo de cumplimiento fueron concluyentes. Mis registros de acceso al ordenador, registros de correo electrónico e historial de gestión de documentos demostraron que nunca había transmitido ninguna información externamente. Mientras tanto, la grabación de seguridad mostraba claramente a Sofía fotografiando informes específicos sobre los que la firma de Alejandro había actuado más tarde con una sincronización y precisión sospechosas. Javier, estás completamente exculpado de cualquier delito, me dijo David durante nuestra reunión final. De hecho, eres potencialmente la víctima de espionaje corporativo. Estamos presentando un informe formal a la CNBV, y puede haber remisiones penales tanto para Sofía Thompson como para Alejandro Rodríguez. La investigación de la CNBV avanzó rápidamente una vez que tuvieron la evidencia documentada. Los reguladores financieros no se andan con juegos con el uso de información privilegiada, especialmente cuando hay pruebas claras de robo de información y explotación sistemática. En un mes, tanto Sofía como Alejandro se enfrentaban a cargos federales por fraude de valores, conspiración y violación de las leyes sobre uso de información privilegiada. La ironía fue devastadora. El plan de Sofía de mejorar a un novio más rico y exitoso los había llevado a ambos a una investigación federal que podría resultar en tiempo en prisión y prohibiciones permanentes de la industria financiera. La firma de capital de riesgo de Alejandro fue congelada pendiente de investigación, sus activos estaban bajo revisión del gobierno y su reputación en la comunidad empresarial de la Ciudad de México quedó completamente destruida. Para mí, la situación en realidad mejoró mi posición profesional. La dirección de mi empresa elogió mi documentación y cooperación con la investigación, y se corrió la voz en la comunidad financiera de la Ciudad de México sobre cómo había manejado tanto la traición personal como la violación de la ética profesional. Varios cazatalentos se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme puestos de mayor responsabilidad en empresas más grandes, impresionados por mi integridad bajo presión. El giro final llegó cuando la investigación reveló que la relación de Sofía y Alejandro había sido planeada estratégicamente desde el principio.
Los mensajes de texto recuperados del teléfono de Alejandro mostraban que habían estado conspirando para extraer información de mí durante más de 4 meses, usando su romance reavivado como tapadera para el espionaje corporativo. Lo que yo había pensado que era un simple caso de mi novia engañándome con su ex era en realidad una elaborada conspiración de crimen financiero que podría enviar a ambos a una prisión federal. 3 meses después, Alejandro llamó con agotamiento en su voz. Javier, necesito que sepas que Sofía orquestó todo. El romance reavivado, el momento, la extracción de información de ti. Todo fue calculado. Hizo una pausa. Intentó mudarse conmigo después de que la echaras, pero luego empezó a hacerme exactamente lo que te había hecho a ti. Peor aún, estaba robando la información de mis clientes e intentando venderla a la competencia. El paralelismo era perfecto. Ahora se ha pasado a Marco Valdés. El mismo modus operandi. Intenté advertirle, pero piensa que solo estoy celoso. La cooperación de Alejandro con los investigadores federales reveló que Sofía había estado ejecutando esquemas similares contra varios hombres en el sector financiero de la Ciudad de México. 6 meses después, fue arrestada por cargos de fraude de valores y conspiración. La firma de Alejandro fue cerrada, pero mi documentación metódica nos había protegido a ambos durante la investigación. Me habían ascendido a gerente senior de cartera, y mi enfoque sistemático se había vuelto legendario en nuestra formación sobre cumplimiento normativo. A veces, la mejor venganza es simplemente dejar que las malas decisiones te alcancen de forma natural.